buenas tardes a otra edición más de Conectando Pymes, un programa de la Cámara Pymes de Salta. Poneme, Rogelio, un poquito más de esa cortina porque quiero hablar un poco de esta cortina. Me dice cosas sobre mí, sobre mis miedos y mi lucha, mi inocencia y mi pasión. Estamos escuchando la cortina nuestra del programa, ya la habrán escuchado si nos siguen en todos los programas, pero qué cosa interesante es la autora, Ana Marcén, es una española que es emprendedora, sobre todo aparte de ser cantautora, es emprendedora. Y ella, en este tercer álbum, donde su canción principal es la que usamos de cortina, le canta a sus emprendedores y empieza de alguna manera a mostrar ese rol de mentora y de emprendedora a través de la música y del arte. Nos pareció muy perfecto a la hora de encontrarnos porque hemos decidido esto, una intimidad del backstage, decidimos el nombre de Conectando Pymes, un poco por el espíritu, ¿no?, del programa, el espíritu de la cámara, que desde el año pasado está comentando esta frase que dice, la unión es la clave, ¿no? Y un poco creemos que en tiempos de crisis, en tiempos de crecimiento, y si empezamos a agrandar prácticamente en cualquier momento, qué bueno es estar unidos. Y en el programa quisimos reforzar esto con Conectando Pymes, y después encontramos esta canción que nos pareció como la frutilla del postre. Estamos haciendo nuestros intentos para ver si en algún programa tenemos comunicación con Ana y nos cuenta un poco más sobre todo este desarrollo de la canción, ¿no? No sé si ya lo tenemos a Marcelo conectado, pero yo voy a empezar a generar un poco de envidia porque no todos nos escuchan desde Salta. Nosotros estamos en este momento transmitiendo desde Salta Capital, desde el Valle del Lerma. Qué hermosa ciudad donde estamos transmitiendo. Y después vamos a ver desde dónde se nos conecta Marcelo, ¿no?, que es nuestro co-conductor. Mi nombre, como dice ahí la placa, Darío Pellegrini. Y en Marcelo Naciletti, nuestro co-conductor, que estamos a la espera de su conexión. Acá está. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, hola Darío, buenas tardes a toda nuestra audiencia. Recién te decía, vos estás transmitiendo con una vista maravillosa de los cerros de Salta. Yo te estoy transmitiendo desde Punta del Este con la vista maravillosa del mar. Así que qué nivel, contento. Qué lindo esta tecnología, que podamos colaborar con las pymes y conectarnos desde tan lejos y sentirnos a su vez que estamos todos dentro de este maravilloso estudio. Contanos, Marcelo, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuáles son nuestros temas? Introducinos un poquito. ¿De qué vamos a charlar hoy? Hoy vamos a tratar de desarrollar y hablar sobre lo que es la gestión institucional en las pymes y la mejora que permanentemente tenemos que aplicarles. Cuando hablamos de mejora, es el objetivo de mejorar los procesos, los servicios, en forma constante y sistemática. O sea, tiene que ser una mejora continua y obviamente identificando las áreas de oportunidad y hacer los cambios graduales que tengamos que hacer. Te hago una consulta, Darío. ¿Ustedes me están viendo? Por supuesto. No solo nosotros. Cientos, miles de personas, emprendedores, no emprendedores, nos están viendo a través de los canales de YouTube y se pueden conectar con nosotros, ya sea en este instante en vivo, también lo podrán hacer durante toda la semana a nuestro Instagram, o como dicen por ahí los porteños, ¿no? Instagram, nunca me queda claro la pronunciación, en @cámarapymesalta, y esa S de Pymes y Salta compartidita, ¿no? No repitan, bueno, esa S tal cual la están viendo ahí en la cámara. Y qué interesante lo que introducías, Marcelo, porque un poco nos acordamos en los tiempos de crisis, ¿no?, de la competitividad, de mejorar nuestros procesos, pero es algo que lo tenemos que tener muy incorporado desde el momento uno. Y tenemos en estudio a dos muy grandes representantes de esa mejora continua. Por un lado, a mi derecha, ya introduciéndonos un poquito en nuestros invitados, a un socio de la Cámara Pyme y también a un gran consultor que trabaja mucho estos temas, que ya nos va a contar un poquito,
Agustín, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Darío, muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Agustín Divayur nos acompaña. Él es el, digamos, manager o gerente de Delta Consultores. Contanos un poquito cómo Delta ayuda y qué herramientas maneja Delta en esta mejora continua, así como a nivel titular para irnos entrando en calor, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos hoy por hoy 9 áreas de servicio, donde te dirías que las apuntadas a mejora continua se reducirían a un grupo más pequeño. Sería muy evidente decirte, bueno, que la implementación de una norma internacional, una norma ISO, ayudaría a la mejora continua, que es el espíritu mismo de las normas. Pero después tenemos otra área de servicio que se llama estandarización de procesos, que básicamente lo que hace es apuntar a la eficiencia de la productividad adentro de la compañía, sobre un área específica dentro de la compañía. Y después tenemos un área de Business Intelligence, que sería básicamente análisis de datos para la toma de decisiones, que es el disparador principal para esta mejora continua, porque es con lo que vos terminás tomando decisiones en el día a día, ¿no? Bien, y coincidís, Agustín, con esto que charlábamos recién con Marcelo, de que un poco los momentos de crisis, o de la crisis sensible, ¿no? Porque de alguna manera Argentina navega, de hace varias décadas, en una crisis con altibajos, digamos, nunca hay esa estabilidad absoluta. Pero coincidís con este, digamos, corolario que uno dice, en tiempos de crisis la gente se acuerda de estas herramientas, o es algo que nos cuesta incluso en tiempos de crisis darnos cuenta que la herramienta nos ayudaría a sobrepasarla, digamos, con mucha más facilidad, ¿no? Mira, yo creo que hay de todo, ¿no? Yo te diría que la crisis potenciaría en principio la necesidad, o te deja descubrirla de otra manera, por lo menos del lado del empresario, pero muchas veces la crisis también te ciega y no te permite ver que tenés alguna herramienta o alguna posibilidad para mejorar dentro de la empresa y te permitiría afrontar esa crisis de otra manera o parado en otro lugar. Entonces, me parece que hay como dos grupos de empresarios, lo que ven en alguna herramienta de gestión, por ejemplo, una posibilidad de poder afrontar la crisis de mejor manera, o los que se quedan cegados con la situación que están afrontando actualmente. Digo, como que eso es dispar. Si me permitís, yo creo que, como vos decís, Argentina vive en crisis de todo tipo, pero yo tengo hoy 44 años y desde mi vida adulta, desde que me recibí de la facultad, nunca viví sin inflación. Entonces, esta nueva situación que estamos afrontando hoy nos proporciona, si querés, una crisis para la pyme distinta, porque nos fuerza la competitividad, ¿no? Sí, justamente lo comentaba ayer en una charla telefónica, en una entrevista, donde yo un poco ponía en estos términos que el empresariado argentino, o los empresarios argentinos, no estamos acostumbrados a gestionar en estabilidad, ¿no? Estamos, de alguna manera, acostumbrados que por ahí nuestros errores de gestión los solucionamos con una suba de precios a ojo, que en momentos de estabilidad es algo impensado, porque quedamos fuera de mercado con mucha facilidad, ¿no? Sí, hoy vivimos una realidad totalmente distinta a la de hace un año y medio, 2 años. Digo, eso es un hecho, no una opinión. Hoy por hoy hay mucho más información, por lo cual el consumidor o tu cliente tiene mucho más información. Hoy hay alguna referencia de precio, esto que disminuye el grado del aumento de los precios y empieza a haber referencias. La gente ya empieza a tener en su cabeza cuánto vale un litro de leche, cuánto vale una gaseosa o cuánto vale un medicamento, digo, hablando del consumo masivo. Y por otro lado, hay nuevos hábitos de consumo. Lo que nosotros venimos viendo, que desde noviembre del año pasado esta parte, lo que nosotros antes veíamos como una caída en el consumo, decimos, che, qué mes malo que tuvimos en comparación a datos históricos, lo que vendemos normalmente en un producto estacional o en el verano o determinado mes, viene cayendo respecto de años anteriores, pero nosotros antes también tenemos que ser conscientes que vivíamos una burbuja, había mucha inyección de dinero
la gente se quería sacar los pesos encima y estoqueaba hasta papel higiénico, digamos. Claro, había un consumo un poco obligado. Vamos a aprovechar la localía fuera del país de Marcelo para que nos cuente un poquito cómo ese es el termómetro, Marcelo, que bueno, ya vos hace unas semanas que estás, no estás recién llegado, y también es un lugar que conoces por viajar seguido. Contanos un poquito cómo se vive, digamos, en Uruguay, todo esto que estamos hablando, la estabilidad de la moneda, el aumento de precios. ¿Tienen, digamos, algo similar las pymes, digamos, uruguayas, o se vive en un clima totalmente distinto? No. Si querés compararlo con el clima argentino, este es otro clima absolutamente distinto. Ellos tienen décadas de cierta estabilidad, independientemente de los gobiernos que se van sucediendo. Digamos que el café que te tomaste hoy lo pagaste igual que el año pasado, digamos, una cosa así, aproximadamente, como para hacerlo bien aproximadamente. pragmático. ¿Y Sí, qué se habla de sí. Argentina? ¿Se habla de Argentina en la calle? Porque justamente ayer también hablábamos del turismo, ¿no? Como el turismo argentino está siendo golpeado porque hay una sensación que con estos, entre comillas, dólares baratos, la gente viaja mucho al exterior, prefiriendo las vacaciones en países limítrofes antes que las vacaciones en territorio local, ¿no? ¿Se ve esa masividad de argentinos en Punta del Este comparado siempre con el año pasado? ¿Y cómo es tu termómetro en ese caso? No, bueno, este año fue, te diría, el doble de gente, el doble aproximadamente. No solo en Uruguay, en Brasil, en Chile, por lo que he leído. Y cuando vos me preguntás cómo nos ven, ¿qué nos preguntan? Los uruguayos siempre nos ven con cierta admiración y, por otro lado, con cierto desconcierto. Somos un país tan particular, con cambios permanentes, con gobiernos, por decirlo de una manera, estrafalarios, te voy a decir. Los uruguayos, o sea, como te decía, están atentos siempre a lo que nos pasa porque repercute en alguna forma en su economía. Porque justamente por estos vaivenes económicos nuestros hace que de repente vengamos la mitad de gente del año pasado o el doble. Pero como decías y me preguntabas, acá se vive estabilidad, se respira estabilidad. Así que es otra forma de vida, te diría, tanto para la gente como para las pymes. Alguna vez tendríamos que charlar con referentes de las pymes uruguayas. ¿Cómo es vivir de esa forma? Bueno, podemos aprovechar antes de tu regreso, poder hacer algo así. Vos sabés que te transporto en el tiempo, años atrás, cuando hacías el programa en Radio Nacional de En Rodaje, y un poco tarde empecé a ver la serie con Brandoni y Robert De Niro, esta serie Nada, ¿no? Que se está estrenando, se estrenó hace un tiempo, y ahí se vive un poco, ¿no? En esta serie muestran esa argentinidad incomprendida desde los ojos de un norteamericano, ¿no? Esta burbuja de la ciudad que nunca duerme, de los precios que... Y un poco sin querer, esta serie habla, ¿no? sobre cocina, sobre ingredientes, y dice, no, la importación no me deja entrar esto. Y es como que uno estuviera escuchando una serie grabada hace 2 minutos y por ahí tiene años de haberse grabado. Entonces, es lo que hablábamos recién con Agustín, de que de alguna manera estamos siempre con un poquito de crisis. Y ahora, pasando a mi lado izquierdo, tenemos la presencia de AZ Consultores, pero esta vez no de la mano de Patricia, sino de la mano de Santiago Alfonso, que nos acompaña para hablar con herramientas concretas. ¿Cómo andás, Santiago? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarnos. Se me hace agua en la boca de la cantidad de cosas que quería comentar a medida que iban hablando. Tuvimos la oportunidad con la consultora de trabajar en Uruguay y la realidad es que es completamente distinto a cómo lo vivimos acá. Nos pasó con empresas de 15 años trabajando con el mismo proveedor y que no se le ocurría salir a buscar precios, asumir que el preventista te da el mejor precio que puede, cosas que acá son
Y la muy raras. y la experiencia argentina, digamos, eso de haber estado, porque de alguna manera vamos acumulando herramientas un poco naturales de estar en esta dinámica inflacionaria o con ciertas inestabilidades. Cuando vos vas a hacer una consultoría a Uruguay, esas herramientas son, digamos, son útiles. ¿Cómo es ser argentino consultor en Uruguay? ¿Nos sentimos de alguna manera de que nos anticipamos a la crisis uruguaya o no nos permite la estabilidad asesorar desde su mirada? ¿Cómo es estar allá? Lo primero es, te sorprende. Cosas básicas que para nosotros son básicas que no están haciendo. De entrada, ya como comentaba, el tema de búsqueda de proveedores. Negocios que trabajamos que le compran la misma carnicería hace 20 años y cambió hace 15 y es carnicería boutique y le siguen comprando. Y al lado lo venden a la mitad del precio, pero no se les ocurre hacerlo. Hay un montón de cosas que para nosotros son súper normales y que para ellos no. El tema del costos, el tema del manejo de los precios, actualizan una vez al año los precios, que para nosotros es wow. Pero después, nosotros como consultores lo que trabajamos son metodologías y son 100% aplicables en todos los lugares donde trabajé. Aplicamos las mismas metodologías, entendiendo la cultura del lugar, la idiosincrasia de la gente, pero lo trabajamos en Uruguay, en distintos lugares de Argentina, lo trabajamos en Paraguay, en Colombia, inclusive me tocó trabajarlo en Cuba, en Japón, y terminan siendo las mismas herramientas. Hablábamos con Patricia de 5S, yo las apliqué en todos esos países. Y vos sabés que nos habíamos llevado la tarea para la casa de aplicar las 5 S en algún ámbito por ahí más doméstico. Marcelo, ¿cómo te fue con las 5 S? ¿Aplicaste alguna o no? Mirá, estoy ansioso por aplicarlas apenas regrese a la Argentina. Ahora estoy tratando de aplicar las 3 Zetas, más que las 5 S. Digamos, las 3 Zetas. Estoy conectado y desconectado a la vez, imagínate, pero estoy siempre atento, por supuesto, a lo que está pasando en Argentina, y tanto por mis negocios, pero ahora aplico mucho todo a mi descanso y a tratar de volver con todas las pilas y la energía para afrontar el año que tenemos, que siempre es complicado. Esto es Argentina. Sí, este es un rol muy pyme, ¿no? Lo que acaba de escribir Marcelo. El pyme, con esta frase que uno dice, da la misa y toca la campana al mismo tiempo, de alguna manera no se permite desconectar, porque el empresario pyme un poco lo es todo, es un poco contador, un poco Exacto. Abogado. Exacto. Contanos, Agustín, estas herramientas que desde tu consultora vos le vas dando a tus clientes, ¿le permiten un poco, muy entre comillas, descansar un poco más, desconectarse, apoyándose en tableros de control, en herramientas? Digamos, podríamos tomarlo como una ventaja en el uso de las herramientas, estar enfocado cuando hay que estarlo y desconectado cuando hay que estarlo. Sí, mira, si nos basamos básicamente en ese tipo de herramientas, yo te diría que es clave para 2 o 3 cosas. La primera, para la delegación, ¿sí? Tener un monitoreo y salir del día a día de esto de, como lo dijiste con tu palabra, yo diría jugando al fútbol, bueno, tenés que desbordar, tirar el centro, cabecear y después defender el contraataque, ¿no? Y cortar el pasto de la cancha Sí, de fútbol también. antes y después del partido. ¿No? Bueno, esto te permite delegar, porque salir del operativo es lo que debería hacer cualquier empresario. Digo, nosotros creemos que recibirte de empresario es tomar decisiones en base a lo que a vos te haría ofrecer un mejor producto, un mejor servicio, ser más eficiente, tener una buena tasa de rentabilidad, tener un precio adecuado. Digo, trabajar en eso, que es lo que yo creo que se viene de ahora en adelante, va a ser clave, no digo siquiera para sacar una ventaja, como para la supervivencia de cualquier empresa, ¿no? Claro, un poco también para contarle, mucha gente que nos escucha no es empresaria o no es pyme, y uno de los objetivos de este programa es contarle ese backstage y qué sucede en una cabeza pyme, ¿no? Ya sea para que se anime, genere curiosidad y se anime a dar el salto, o también para generar cierto nivel de empatía cuando ustedes que están del otro lado y por ahí no son pymes,
piensen en esa persona que está atrás del mostrador, que está resolviendo muchas cosas en simultáneo y en una cosa que nos cuesta entender, en bastante soledad en la toma de decisiones, ¿no? No es que el empresario pyme trabaja a nivel directorio o reparte su carga, lo que decide, después carga, digamos, con esa cruz. Y creo que las herramientas, un poco las que plantean tanto vos, Agustín, como Santiago, nos ayudan a delegar y a tomar decisiones donde descansemos en algo más objetivo y no de tanto olfato, ¿no? Sí, es tal cual lo que vos decís. O sea, la vida del empresario es una vida solitaria en la toma de decisiones, sobre todo. Hay mil cosas que pasan en el día a día por su cabeza, desde el personal, si es que está contratando, si es que se le fue un personal clave, lo tiene que reemplazar, o el desempeño de su equipo, de sus colaboradores, hasta el precio que tiene su producto o su servicio, cómo la tiene el cliente, cuál es el feedback, la rotación de la mercadería si es que es comerciante. Son muchísimas cosas al mismo tiempo, y si uno está con el problema cotidiano, es muy difícil tomar decisiones objetivas y que te permitan desarrollar la empresa hacia adelante, ¿no? Uno termina resolviendo problemas que simplemente lo que hizo fue solucionar lo cotidiano, lo inmediato, y no estás poniendo foco en lo que realmente es importante. Entonces, trabajar con información y entender el contexto también, Darío, me parece que es importante. Esto de que yo te decía, che, me parece que esta nueva situación, estos nuevos hábitos de consumo llegaron para quedarse, y no es una condición de fue un mal abril, fue un mal febrero. No, digo, estos son los nuevos hábitos, nos tenemos que acomodar, tenemos que ser mucho más eficientes hacia adentro, hay que hacer cirugía de costos, ver dónde estábamos derrochando si uno quiere el dinero, porque antes, como vos decías, subía un precio y se vendía lo que yo ponía en la góndola. Hoy no es así, y hay que trabajar también en la calidad de lo que ofrecemos, en la prestación del servicio. Digo, el consumidor se hace cada vez más exigente y entiende que uno está prestándole un servicio y estaría a disposición de él y no haciéndole un favor, donde hoy todavía no sucede y en muchos lugares uno va y siente que es mal atendido. Creo que es un poco lo que se viene. La competencia ya no va a ser por el precio, este es más barato el otro, porque van a ser muy similares, sino qué valor agregado le puedo ofrecer yo a mi cliente, ¿no? No, justamente, un poco parafraseando a Santiago, que a medida que va transcurriendo el programa se me va haciendo un poco agua a la boca de charlar de muchos temas, y te llevo un poco al tema de la cámara, ¿no? De cómo la cámara podría estar cumpliendo un rol muy importante en estos momentos de cambio para generar apoyo, y de paso invitar a todos los oyentes que están en Salta Capital, empresarios o no, que quieran participar de este encuentro que hacemos todos los viernes a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en el Café Los Días, que está en General Güemes 1596, esquina Ibaceta, y que en un formato, en otro café distinto, en un formato similar, hace algunos años, atraído por la curiosidad, Agustín se acerca por primera vez a la Cámara Pyme. Entonces, desde ese Agustín lejano de la Cámara Pymes, y hoy un Agustín comprometido, digamos, que estuvo incluso cumpliendo roles activos en comisión directiva en algún momento, ¿cómo ves vos que la Cámara puede llegar a actuar, o los roles genéricos de la Cámara, para después adentrarnos y desmenuzar un poquito sobre qué deberíamos hacer o qué estamos haciendo bien o mal desde la Cámara? ¿Cómo es la participación de un empresario pyme dentro y fuera de la Cámara? ¿Es positivo sumarse? Sí, yo creo que siempre es positivo sumarse, pero yo soy de la idea de que uno viene a sumar y no a llevarse algo, ¿no? Por lo menos de mi punto de vista personal, y fue la impronta que me llevó primero a sumarme a la Cámara y después a asumir roles directivos con mayor compromiso y inversión de tiempo sobre todo, y creo que de eso debemos nutrirnos, ¿no? Que sabemos que el colega empresario de al lado tiene problemas similares a los nuestros y que nos podemos apoyar y que puede haber alguna sinergia, podemos hacer cosas juntos o tenemos problemas similares. Ahora, desde el rol de la Cámara,
y yo habiendo tenido la experiencia estando en la dirigencia, es muy difícil porque tenemos un público muy heterogéneo. Muy heterogéneo. Hay de todos los sectores, todos los tamaños, entonces las necesidades por ahí no se vuelven tan globales, sino sectoriales, por llamarlo de alguna manera. Bien, y ahí vos dijiste algo al comienzo que es algo bastante complejo a la hora de acercarse a la cámara. El socio colabora con una cuota, digamos, que va al sostén de la cámara, y siempre es la pregunta, ¿no? ¿Qué me llevo? ¿Que hay un descuento? ¿Me invitan a un café? ¿Me llevo una hoja? Siempre esta cuestión transaccional en el empresario más recién llegado por ahí a la cámara, ¿no? Y entender que son por ahí lugares para compartir y para, digamos, para crecer en conjunto, apoyarse, o incluso, aunque sea, digamos, lo que menos uno busca en la cámara, hacer un poco de catarsis. Vos Marcelo, que en tus largos años y variados años de empresario, ¿tuviste alguna experiencia positiva trabajando en cámaras o en comunidad, digamos, y no desde la soledad del empresario pyme? A ver, por supuesto, recién hablabas de la actividad de la Cámara y pensaba, la unión, es una frase muy usada, la unión hace la fuerza. Pero también, y muchas veces, y como decía recién tu compañero ahí, que a veces es tan heterogéneo el público de la Cámara, y a veces surgen roces, surgen disputas, surgen problemas, pero el resultado final es positivo. Hay que estar, participar, y siempre va a ser más positivo que negativo. Y Santiago, vos que nos ves un poco más de lejos, ¿no? Porque todos acá tenemos un pedacito del corazón dentro de la Cámara Pymes, y vos que te sumaste a aportar eso que dice el socio, ¿no? ¿Qué me llevo? Y hoy se puede llevar capacitación, ¿no? Vos que nos ves un poquito de lejos, ¿cómo ves que se puede resolver este planteo de heterogeneidad que tenemos en la Cámara para hacer gestiones que por ahí le sirvan a todos antes de empezar a hacer cuestiones específicas? Por ahí sería la primera solución, que en algún momento la Cámara lo practicó con comisiones. Entonces estaba la comisión de diseño, la comisión de turismo, la comisión de emprendedores, pero sin entrar a dividirnos internamente. ¿Cómo ves vos, desde estas herramientas globales que manejás, la posibilidad de hacer cosas un poco de denominador común, ¿no? Bueno, yo quería llegar a eso, a lo que acabas de decir al último. Creo que una de las riquezas que tiene la Cámara es esa diferencia que tenemos, porque en la diferencia encontramos del otro lado a alguien con el que nos sentimos representados, porque hay un montón. Y esas experiencias distintas, esos rubros distintos, esas personalidades distintas, lo único que hacen es enriquecer los aportes que tiene la Cámara para el momento que estamos pasando como empresario, para la situación que nos toca vivir, para esa contención que muchas veces es necesaria, porque, como vos bien decías, Agustín, estamos solos contra el mundo como empresarios. Me parece que es súper interesante y hay un montón de factores comunes. Me encantó lo que hablabas de la cirugía de costos. Sí, qué palabra precisa, ¿no? Yo me imaginaba el lápiz afilado, ese tipo bisturí, tratando de... porque claro, ahí está esa cirugía de costos. Por un lado hay un beneficiario, por supuesto que es el cliente, ¿no? Que va a tener buen precio, pero la real cirugía es para evitar la pérdida, ¿no? Para que la rentabilidad sea lo más positiva posible y que nos permita seguir girando la rueda. Y antes de evitar la pérdida, saber dónde estoy parado. Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de las empresas en Salta no conocen sus costos reales. Si vos le preguntás cuál es el margen de contribución de cada producto, no saben ni de qué le estás hablando en muchos casos. Pero con tu experiencia, Santiago, para no hacerlo tan regional, creo que, corregime, pero creo que son en general las pymes, ¿no? No solo de Salta. Creo que el pyme un poco se envuelve en sus problemáticas y va perdiendo papel, ¿no? Va perdiendo un poco el control. Por un lado un poco es la génesis, pero también vamos creciendo, van cambiando los métodos. El otro día escuchaba una cosa muy interesante que
si uno se lo pone a pensar, es rápido llegar a la conclusión, pero cuando lo escucha es impactante, ¿no? Que hoy en un celular, digamos un smartphone del estilo, digamos, genérico, tienen herramientas, en un conjunto de herramientas tecnológicas que en el año 92 costaban $1,5 millones, ¿no? Si yo hoy le digo a una pyme hay que poner $1,5 millones en una X herramienta, te diría que el 99.9 no lo puede poner, o no lo quiere, o no lo podría poner, digamos, ¿no? Hoy las pymes tenemos un montón de herramientas que antes no teníamos, y por ahí ya no es excusa el costo para no llegar a esa información, ahí, ¿no? con eso que vos contabas, Darío, si uno hace un factor común en Latinoamérica nomás, yo también, bueno, soy asesor certificado en tecnología de gestión y me tocó trabajar con varios países en una red latinoamericana que formamos en su momento en INTI, y un factor común que nosotros tenemos en Latinoamérica es que somos muy buenos para resolver los problemas, y en Argentina somos excelentes, y eso que nos lleva a que muchas veces un diferencial es que no nos detenemos a pensar. ¿Por qué? Porque la economía argentina, las crisis, las cosas nos llevan puestas. Entonces somos buenísimos para no tenemos el tiempo. No, el tiempo sí lo tenemos. No sabemos darnos el tiempo. Estamos acostumbrados a atar con alambre, a solucionarlo, a diferencia de Cuba cuando trabajé con las empresas o en Uruguay. Es como que los costos no te suben como te suben las otras cosas. No tenés los problemas tan latentes. Y a veces se toman ese tiempo para pensar. Y ni hablar en Japón. En Japón pasó algo y es obligatorio analizarlo antes de accionar. Y con tu experiencia, Agustín, el empresario se toma ese tiempo, digamos, vale la pena, la famosa, no sé si parábola se llama, ¿no? Pero esto de afilar el hacha, ¿no? De frenar la tala y afilar el hacha, dedicarle tiempo a mejorar la herramienta. ¿Cómo ves eso? Mira, yo creo que no se toma el tiempo. Inclusive en estos servicios nosotros lo hacemos por ellos. Se puede, o sea, puedo tercerizar ese tiempo que no tengo en una consultora. Hay algo que yo quería sumar a lo comentado hasta ahora y la experiencia de los diferentes países, que hay algo que por ahí nosotros no nos damos cuenta, porque tenemos por ahí cierta miopía de lo que vemos en nuestros problemas cotidianos, pero tenemos algo a favor en Argentina que no nos tienen los países de nuestros vecinos, digamos. Que nosotros tenemos software, ¿no? Gracias a la inflación que tuvimos, no podías manejar un kiosco si no tenías un software que te actualice los precios, digamos. ¿Cómo hacer para actualizar el precio a mano, uno por uno, con un cuaderno almacenero? Como es la frase, ¿no? Y vos te vas a Paraguay, te vas a Bolivia, te vas a Uruguay, y hay mucho almacenero, hay mucho empresario con un cuadernito, con una planilla de Excel, donde no tienen información para la toma de decisiones. No es que no la tienen procesada, que es lo que nos pasa a nosotros, sino que no la tienen generada tampoco. Entonces nosotros no estamos aprovechando por ahí lo rico que tenemos de cualquier emprendedor que empieza un proyecto. Un amigo mío se acaba de poner una vinería y lo primero que tiene es un software, ¿no? Antes de la mercadería. Y cuando hablamos de software, como para llevarlo a la gente, digamos, técnicamente por ahí son los conocidos como CRM, digamos, o estamos hablando de software mucho más sencillo, un software de gestión. Es un ERP, sería el modelo de software, que sería un software de gestión, ¿no? El de facturación, el mismo que usas desde el básico, desde uno en línea, como, no sé, Contagram, que te podría decir que vale $2. Que justo eso es la siguiente pregunta, o digo, el que está escuchando y dice, che, me quiero animar, y ya le empezó a dar miedo, ese software suena algo caro, se puede iniciar es que con de por costo... sí lo tienen. Cualquier emprendedor tiene un software. Cualquier empresa que atienda al público, que tiene un local de lo que se te ocurra, tiene un software necesariamente, sea de indumentaria, sea de gastronomía, trabaje en... Es como que lo usa poco, usa pocas poco. Herramientas que le brinda el soft, Sí. lo usa para facturar, para saber con suerte stock, actualizar precios y nada más. Tal cual, coincido 100%. Pero Y el siguiente paso, ¿cuál es? Yo ya tengo el software, tengo la información, y que hay que empezar un cross-selling, Hay que trabajar la información, eso es Data Analytics básicamente, donde primero hay que tamizar la información porque está sucia, porque hay malas cargas, porque hay malos usos, porque hay de todo. No es que, hoy mismo lo hacíamos para un cliente, donde estábamos armando su estructura de costos justamente hablando de esto,
Buenísimo, listo, saquemos los movimientos bancarios. Una empresa que tiene mucho movimiento, ¿no? Pero no estaban, los parámetros no estaban asignados. Entonces, para encontrar impuesto de débito y los créditos, había 5 campos distintos, porque la persona que lo cargaba un día es impuesto ley, otro impuesto a los débitos, otro a los créditos, otro impuesto, crédito, y así la información no fluye, no está unificada como para decir, bueno, ¿cuánto gasto en esto todos los meses? ¿Cuánto representa? Porque muchas veces decimos, che, no, asfixian los impuestos, la logística, estamos lejos, hay costos que son el costo argentino, que se habla mucho de eso, pero también hay muchos costos de ineficiencia, porque ni siquiera lo sabemos cuánto representa. No sé si me explico con lo que te quiero decir. Sí, vos sabés que cómo ha ido evolucionando el tiempo. Voy a contar una anécdota, ¿no? De un empresario, de un gran empresario sirio-libanés, radicado en Salta, empresario industrial. Él empieza a trabajar en la década del 50 y sus hijos, en los 90, le dicen, bueno, papá, tenemos que contratar un contador, ¿no? Y dice, ¿para qué un contador? ¿No? O sea, el hombre había transcurrido ya 50 y tantos años sin contador. Y dice, no, bueno, es para saber cuánto ganamos, ¿no? Justo lo que estábamos un poco charlando, me acordaba esta anécdota que nos hace ver cómo hemos evolucionado. Y este empresario, en forma jocosa, dice, yo vine de Siria con una olla y una bolsa de ropa, todo lo demás es ganancia, ¿no? Un poco ese ojímetro llevado al extremo y al chiste, anécdota real, ¿no? Que hoy ya no podemos, ¿no? Con esa simpleza decir esto es ganancia y esto no, porque hay una complejidad de costos y una complejidad también de esta estructura que también son costos que todos varían en distintas monedas. Yo quiero sumarte, hay algo, tengo anécdotas miles para contar. Nosotros tenemos... Pero contate una que un poco... Pero para darte un esquema del volumen, nosotros hoy atendemos 100 clientes al mes y tenemos la cartera 350 que pasaron. De todos los rubros, todos los sectores, de un montón de lugares. Básicamente diría el 95% entre Salta y Jujuy, después hay de otros mercados y demás. Pero hemos escuchado no sé si gano o pierdo plata. Yo mido cómo me fue este año según cuántos dólares compro a fin de año. Mi contador me dice que gané $50,000 este mes, pero no tengo ningún departamento nuevo ni me compré algo nuevo. O sea, muy piel, ¿no? Muy piel a piel. ¿Dónde ¿no? está? Una cosa, ¿viste? claro. Nosotros, yo particularmente soy docente también y doy un módulo en un programa de la ITELA, que es de microeconomía, y hay un apartado que es Show Me the Money, no sé si viste la película, bueno, y que el empresario sí nos pide, nosotros vamos a una reunión con él y dice, bueno, a ver, mostrame la plata, ¿dónde está mi plata? ¿Viste? Y hoy por hoy, cuando vos afrontas una situación de baja de ventas, que es lo que no venía sucediendo, o sea, por lo menos baja en facturación o baja de rentabilidad o baja de precio, que sí pasa en varios sectores. Nosotros tenemos varios clientes que han bajado los precios y su margen de rentabilidad se mantiene constante, por lo tanto su punto de equilibrio se hace, digo, es muy técnico lo que quiero decir, pero no me quiero ir de ahí, pero se hace cada vez más lejano, tengo que vender más unidades y encima bajo en cantidad de unidades. Digo, ¿cómo hago en esta situación yo para salir adelante? Ya no es si me fue bien, todo lo demás es ganancia, sino es, che, acá la puedo chocar. Claro, ¿no? Marcelo, un gran cinéfilo, me imagino el Show Me the Money, la tenés clarísima, ¿no? Y pensaba en la frase que acaba de decir él, Show Me the Money. Acá en Argentina decimos mostrame la tarasca, pero sí, es una frase... el money en inglés, por supuesto, dinero, ya lo decía Clinton, o es la economía, estúpido. Mostrame la tarasca. Y Marcelo, vos venís de generaciones de tu papá era un gran emprendedor, un empresario. Sí. ¿Cómo viste vos cómo manejaba, como para curiosear un poco, por ahí nos escuchan muchos jóvenes que ya han nacido en el 2000, no es ninguno de nuestros casos, ¿cómo era un empresario como tu papá, que trabajaba con Estados Unidos, que era un industrial, no solo empresario? ¿Y cómo manejaba la finanza? ¿Cómo te acordás vos que manejaba la finanza? ¿Usaba el famoso cuadernito?
¿Había algo ya un poquito más evolucionado? No, sí, el cuaderno lo usó toda su vida. Diseñaba en un cuaderno, hacía sus números, todo en un cuaderno. Y recién contabas la anécdota de este empresario árabe que llegó con una canasta y esa generación fue así y creció así y muchos hicieron fortunas, otros le fue bien, otros no, pero mi padre sí, después por supuesto incorporó algunas cosas que yo intenté incorporar, pero fue una generación muy difícil de cambiarle el chip. ¿Ustedes vivieron ese momento hiperinflacionario de los 80 como empresarios? ¿Les tocó? Pero, a ver, yo soy el veterano de este grupo. Yo estoy en mis 65, entonces yo ya recuerdo el Rodrigazo, Darío. Vos ni habías nacido, creo, pero la cantidad de hipers, de crisis que he vivido y que ha vivido gran parte de mi generación es incontable. Pero bueno, esto es lo que decía al principio del programa y te decía cuando me preguntaba cómo nos ven los uruguayos. Y los uruguayos, muchos me preguntan, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es vivir ahí? Ellos nos ven mucho, siempre nos están mirando. Y bueno, es la experiencia argentina, Darío. Bueno, existe una oportunidad ahí, ¿no? Una oportunidad que nos la mencionaban prácticamente toda esta mesa. Estamos viendo con, digamos, herramientas, estamos evidenciando que poseemos herramientas que por ahí la tenemos tan incorporada que no la podemos... Ahí hablaban de... La gran herramienta que tenemos, Darío, es saber vivir en la inestabilidad, que creo que todos la tenemos. Herramienta que se nos oxidó y en poco tiempo ya no la vamos a poder utilizar, que un poco el inicio de esta mesa era, estamos entrando en periodos de estabilidad. Escuchaba antes de ayer la noticia, primera vez en un montón de tiempo, la diferencia cero entre este famoso dólar blue y el dólar oficial. O sea, estamos entrando en un camino de tanta estabilidad que el empresario se desestabiliza, ¿no? Y esto lo cruzo con una cosa que también leía curiosa. Un multimillonario, creo que estadounidense, decide pasar muchos días en un crucero, ¿no? Entonces se sube ese crucero, lo paga y está un montón de tiempo al punto de que no se está pudiendo bajar, ¿no? Porque es tan estable la Tierra que ya no sabe caminar sobre una superficie que no se mueve, ¿no? Y un poco es el ejemplo de por ahí lo que nos va a empezar a pasar al empresariado argentino, de que no vamos a poder saber cómo caminar en tierra firme, ¿no? ¿Qué nos sugiere la mesa, Agustín, Santiago? ¿Por dónde agarramos, no? Yo trabajo mucho la parte de planificación estratégica en las empresas. Y cuando planificamos con los empresarios, lo primero que te dicen, no se puede planificar en Argentina, no sé qué va a pasar ahora. Y la realidad es que prácticamente todos los empresarios hubo una sola constante que fue la crisis, excepto ahora que nos cambia el paradigma. Entonces, si realmente cambia de crisis, creo que hay una cierta estabilidad económica y empiezan a aparecer otras problemáticas, ¿no? Que eso es lo no que sé me si tocó, peores o mejores, eso ¿no? es lo que me tocó ver en las empresas de Japón. En las empresas de Japón son pocas las empresas que la utilidad que tienen es de un dígito como máximo. Hay empresas que ganan 2-3% y están dispuestos a tener una rentabilidad negativa durante años. Bueno, justo esta mesa tan internacional, charlando con Marcelo desde Uruguay, y yo un poco te proponía al inicio del programa, fuera de audio, fuera de aire, que charlemos un poco sobre tu experiencia en Japón, porque siempre, digamos, Japón, China, países árabes, no solo estamos realmente distantes físicamente, sino son culturas muy distintas que no las conocemos y siempre hablamos, incluso hay una expresión muy porteña que uno dice, esto es un chino, ¿no? Como diciendo algo que yo no entiendo, es un chino, pero ahora hacenos entender ese chino, cómo es esa estabilidad en Japón y una cosa que vos mencionabas recién de que están acostumbrados a ganar, digamos, pequeñas porciones del negocio. Y Argentina estuvo, creo que el año pasado, en un ranking de los mejores países con rentabilidades de real estate reales en dólares del 40%. O sea, una cosa
digamos que suena, incluso en Argentina suena hasta imposible. Desde afuera, un 40% de ganancia en dólares interanual es parece casi un error de tipeo, ¿no? ¿Cómo es en Japón? En Japón es completamente distinto. Primero que nada, por una cuestión cultural, son muy diferentes a nosotros. Y hay algo que, bueno, yo trabajo todo lo que son las herramientas de mejora continua, de Kaizen, y mejora de la productividad, y no las termina de entender cuando estás ahí. Cuando ves de dónde surgió, por qué surgió. Hay cosas que uno como asimila que todos lo hacen. 5S, que es lo que hablaban, la mitad de los japoneses no aplican 5S. Entras a sus departamentos y, aparte que son chicos, están llenos de Quilombo. macanas. Hay mucho consumismo. Hacíamos un chiste con Patricia porque dice seleccionar, ¿no? La primera, 5S, y la segunda, ordenar. Y yo hacía el chiste, sordenar, ¿no? Porque digo, para que sea la 5S y acordármela rápido, ¿no? Así que en Japón no es que uno se imagina ese ideal Toyota dentro de los departamentos Me tocó visitar propios, empresas, ¿no? como Hitachi, que fabricaba las retroexcavadoras gigantes, en una mega planta, y había herramientas básicas que no estaban aplicando. La primera vez me chocó, porque uno asimila que los japoneses son todos como Toyota, que laburan excelente, que no vas a encontrar puntos para ayudarlos a mejorar. Y uno iba y encontrabas un montón de cosas. Plantas metalmecánicas que no aplicaban SMED. SMED es una herramienta de cambio rápido cuando vas a cambiar y tener sistemas de producción flexible. Y no lo estaban aplicando. Cosas que acá nosotros lo aplicábamos en metalmecánicas. ¿Y eso qué pensás? ¿Que es una herramienta que se valora más en el extranjero? ¿Por qué una herramienta nacida en Japón, por ahí estamos olfateando que la usamos más nosotros que ellos? En realidad lo primero creo que hay una cuestión cultural, y hablábamos al comienzo de que estas herramientas se acuerdan cuando hay crisis. La mayoría de las herramientas de mejora continua, hablamos, es un maratón de más de 20 kilómetros. Podés correr rápido al principio, pero después te vas a cansar. Son cosas que llevan mucho más tiempo desarrollarlas. Hay algunas puntuales que te pueden ayudar, trabajar, como bien decían al comienzo, sobre los procesos, sobre los costos, pero la mayoría son herramientas más a largo plazo, y ellos llevan 60 años haciéndolo. Me tocó visitar metalmecánicas que tenían máquinas más viejas, 20 años más viejas que la que teníamos acá. En una empresa metalmecánica estaba trabajando en el parque industrial y producían un producto que era 1000 veces con más valor agregado. Una calidad infinitamente superior. Uno dice, pero si tienen fierros más viejos. La diferencia grande en Japón lo hacen las personas. Bueno, vos sabés que justo tocaste un tema que lo escuché ayer de nuestro ministro de Economía, que decía, en esa búsqueda de duplicar el PBI, por supuesto empezando por Salta, pero con una mirada amplia de que se duplique a nivel nación, es empezar a hacer cosas o poner esfuerzos donde el delta de crecimiento y la rentabilidad sea mayor, porque si no nos va a costar mucho esa duplicación haciendo siempre lo mismo. Desde Delta, Agustín, y ya un poco cerrando, nos queda poquito tiempo, ¿cómo estamos con esa mirada de empezar a dedicar tiempo o limpiar un poco usando las 5 S, empezar a ordenar, a sistematizar y decidir hacer las cosas que hacemos mejor o tenemos más rentabilidad? ¿Tu consultora nos puede ayudar a eso? Sí, nosotros perdón, hacemos ese tipo de trabajo. Yo creo que cada situación de cada empresa es muy particular, y si uno lista necesidades, te habrá pasado a vos también, la lista es infinita, y siempre lo bueno es poner prioridades, y por ahí nosotros desde el asesoramiento al inicio te podemos decir, che, mira, va a tener mayor impacto trabajar sobre este punto en particular. Ahora, creo que no todo el management particular en general, sino particularmente el tema de las finanzas y de analizar una rentabilidad, creo que hoy por hoy es clave. Digo, la mayoría de nuestros colegas pymes no vienen del palo de la ciencia económica, no han sido formados para ser empresarios, sino que tienen otro expertise, que por ahí saben muchísimo de un montón de otras cosas, o que lo han aprendido en la universidad o por su especialidad, o de generación en generación o por la práctica, pero nunca nadie los preparó para decidir sobre si un negocio es rentable o no. Un poco, ¿no? el mensaje sería caminar hacia la profesionalización, ya sea
buscar el aliado externo en consultores como lo que ustedes hacen o incluso en forma interna y empezar a hacer producto. Hay algo que dijo que era re importante, es dentro de lo que es la composición del precio hay algo básico que no vamos a poder competir porque ya está definido por mercado. ¿Qué valor agregado yo le puedo dar a eso? ¿Cómo lo puedo trabajar? Y lo más importante es sentarse a pensar distinto y a poder analizar. Marcelo nos va a cerrar este programa con la frase del día que está a medida. Marce, me sorprendió tu frase, contanos. Bueno, la frase que tenemos para cerrar el programa sería: la excelencia no es un acto, sino un hábito. Y te vas a sorprender quién la dijo. ¿Te imaginas quién la dijo? No, es reciente, suena una frase hecha antes de ayer. No. Es una frase que debe tener cerca de 3.000 años. La dijo Aristóteles. Wow, bueno. ¿Y qué significa? Claro. Con esta frase, así como nos fuimos en el programa anterior pensando qué hacer con las 5 S, hoy nos vamos con la excelencia no es un acto, es un hábito, ¿no? Practicar la excelencia, mejorar la competitividad. Muchas gracias, Agustín, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar en este programa, que no es tu programa también, el programa de la Cámara Pymes. Gracias, Santiago, por estar con nosotros, como siempre, en este espacio de capacitación. Gracias a ustedes. Y recordar que nos encontramos todos los viernes a las 4 de la tarde en el Café de las Pymes, en el Café de los Días, en General Güemes, esquina Ibaceta, en Salta Capital. Muchas gracias. Chau, Marcelo. Disfrutá de esa playa. Qué envidia de sumergirme ahí en ese streaming. Y nos encontramos la semana que viene con más Conectando Pymes. Chau. Pero ahora solo importa lo que siente y cómo late el corazón. Conecto con mi alma que me dice cosas sobre mí, sobre mis miedos y mi lucha, mi inocencia y mi pasión. Sobre mi lucha y mi pasión.